relaciones de la psiquiatría y el psicoanálisis. Los psicoanalistas de mi generación, ya en vía de extinción, que iniciamos nuestra especialidad en los asilos con pacientes psicóticos y tratamientos clásicos, esencia de trementina, insulina, electrochoques, drogas, hospitalización, etc. Hemos sido testigos de la evolución que fue llevando a la psiquiatría clásica a la dinámica, gracias a la influencia del psicoanálisis. Mi charla, por lo tanto, no solo mostrará mi evolución profesional paralela a la de la psiquiatría, sino que revelará, sin duda, mi marco teórico actual sobre la materia. La referencia a mi persona se debe a que participo de la idea de que cada uno tiene su forma de percibir e integrar lo que se le presenta según su propio modelo teórico y afectivo, lo que quiere decir que lo percibido se articula preconscientemente con conocimientos similares o relacionados ya existentes. La psiquiatría tiene un término para referirse a este fenómeno: la apercepción, conocida por todos. Así, al mostrarme, pretendo transmitir a ustedes la invitación a participar con sus propios modelos a una controversia amistosa. Como punto de partida, tomaré la premisa sostenida por algunos, entre los que me encuentro, que la psiquiatría clásica y el psicoanálisis ortodoxo han sido incompatibles. Incompatibles en el método, en el modelo, en la praxis. Por eso, como estrategia metodológica, ubicaré la psiquiatría en un extremo y el psicoanálisis en otro. Mostraré luego cómo han logrado acercarse. Pero tienen algo en común, sin duda. Ambos se dedican al estudio de lo que conocemos como aparato mental. Pero, aparte de tener el objeto de estudio común, son marcadas sus diferencias. Veámoslas. El funcionamiento diferenciador parte de las comprensiones que se hacen del aparato mental. Tales comprensiones las estoy llamando modelos teóricos. La psiquiatría fundamenta su comprensión en la medicina, que tradicionalmente ha separado en el ser humano cuerpo y mente. Estudia el cuerpo, dividiéndolo en sistemas o aparatos como el cardiovascular, digestivo, etc. Y el mental es uno de ellos. En él se ocupa de su anatomía a través de la neurología, de la fisiología por la psicología y de las enfermedades por la psiquiatría. Así, la psiquiatría vendría a ser
una rama de la medicina. La comprensión del aparato mental al que se dedica el psicoanálisis es diferente. Lo hace con base a la relación de la persona con el mundo externo y crea una teoría, la teoría psicoanalítica, que la explica. A esta teoría creada no hay que tenerle miedo. La psicología y la psiquiatría son también teorías creadas. La ciencia no puede funcionar sin teorías. Pues bien, en general, la psiquiatría estudia las enfermedades, se preocupa por los síntomas, es descriptiva. El psicoanálisis se dedica más a la persona, pretende ser causal, en el sentido que explica con su teoría cómo en la vida infantil se origina el funcionamiento adulto, diagnosticado o no. El centro del partido es el inconsciente, que guarda todo el pasado, instancia que vivencialmente conoce, comunica y es activa con el propio cuerpo y con el exterior. Esa área psicoafectiva es la línea de trabajo del psicoanálisis, por más de que acepta la interrelación de la multiplicidad de factores causales, herencia, constitución, orgánicos, ambientales, etc. La teoría psicoanalítica explica en forma muy sencilla la patología del ser humano, una conflictiva entre la vida infantil y la vida adulta. El predominio de la vida infantil sobre la adulta da como resultado la patología y al revés. Por tanto, el objetivo del psicoanálisis es conseguir que el adulto predomine sobre el niño a través del conocimiento. Lo complejo que tiene es que en el logro de este objetivo debe contar con la oposición permanente que las propias resistencias inconscientes del paciente ejercen sobre sus deseos o necesidad de cambio, no raras veces en acuerdo inconsciente con el analista. Para la psiquiatría es indispensable la historia clínica, esencial en todo paciente, y su fuente es la entrevista. Pero ya desde la entrevista empiezan a diferenciarse. El psiquiatra suele ser más activo en buscar todos los datos que exige la historia. Se preocupa por seleccionar y organizar los síntomas y signos con miras a lograr un diagnóstico que es prácticamente el que dirige su conducta y de acuerdo con él ya sabe de antemano qué hacer. El psicoanalista también se orienta, claro, por la historia, pero al obtenerla es menos inquisidor, procura esperar y se fija menos en los síntomas y más en las relaciones personales. No tiene muy en cuenta la historia que el paciente le cuenta, sino más bien las vivencias que van apareciendo. Con relación a lo terapéutico, el recurso principal del psiquiatra es la medicación, con o sin hospitalización. Recursos externos a él, ya que su objetivo final es que desaparezcan los síntomas, es decir, la enfermedad. El furor curandi que el psiquiatra, en cierta forma, que en psiquiatría, en cierta forma, es un recurso que comparten psiquiatra y paciente, en psicoanálisis es casi una contraindicación.
El psicoanálisis no utiliza drogas, ni tiene recursos externos a escoger, solo dispone de uno solo, él mismo como persona, que es con lo que trabaja. De ahí que sea tan importante su propio modelo referencial que orienta su conducta. Son su sentir, pensar y actuar lo que compromete, porque siempre funciona como testigo participante. El objetivo del psicoanálisis es entender y comprender el funcionamiento de la persona, con la convicción de que la comprensión propicia el cambio, que consiste en que la experiencia adquiere un significado distinto al que ha tenido siempre, lo que promueve una mayor capacidad adaptativa, menos sufrimiento y más goce. Estrictamente no es pues curar en el sentido médico, puesto que los síntomas pasan a un segundo plano, por más de que el resultado no buscado suele ser que desaparezcan, disminuyan o se les preste menos interés. El modelo psicoanalítico se ocupa más de la interrelación que se da entre los dos participantes, atento a la dialéctica de sentido y forma de funcionamiento mental, afectivo y motor, procurando sacar a la luz el material oculto en el inconsciente, lo que Freud denominó via di levare. La conducta del analista se orienta hacia la búsqueda de una relación larga, difícil, exigente, incierta, sin intenciones o promesas de curación o mejoría. Otro elemento diferenciador de los dos modelos se refiere al tipo de pacientes que consultan. Al psiquiatra deben recurrir pacientes de difícil manejo que amenazan o hacen daño a sí mismos o a los demás y requieren, por lo tanto, recursos terapéuticos específicos que el diagnóstico orienta. La colaboración de la familia acompañante e importante. El psicoanálisis prefiere que el paciente sea capaz de concurrir al consultorio y aspira que él decida por sí mismo la tarea a realizar. La ayuda directa de la familia suele ser indeseable. En general, su consulta se nutre de pacientes referidos. Las diferencias anotadas y otras más es lo que me ha llevado a afirmar que la psiquiatría y el psicoanálisis en la práctica están divorciados, que es lo que he querido decir al comienzo con la chocante palabrita de incompatibles. Pasemos ahora al segundo punto que quiero tratar. ¿Qué se ha hecho y se hace para superar la mencionada incompatibilidad? Se ha procurado acercar el psicoanálisis a la psiquiatría, tomando aportes de ambos, que ha dado como resultado una tercera concepción del aparato, que conocemos como psiquiatría dinámica y su hermana gemela, la psicoterapia psicoanalítica. Los aportes de la psiquiatría a este tercero se refieren a la nosología, que resume su teoría y procura delimitar áreas de características conjuntas, tradicionales la mayoría, y fiel al modelo médico, neurosis, psicosis, psicopatías, etc., con sus antecedentes
pronósticos y variables específicas. Y de su práctica aporta la medicación. Por conocerlas ustedes mejor que yo, no me referiré a ellas. El psicoanálisis aporta elementos de su teoría y técnica. Su teoría está resumida en los mitos de Narciso y Edipo, y su técnica en la situación analítica. Por eso haré una breve presentación de ambos, teniendo en cuenta el punto de vista de las relaciones de objeto. Empezaré por la técnica. Esto es más pesado lo que viene de lo primero. El soporte clínico del psicoanálisis es la situación analítica. Se da gracias al encuadre, que son parámetros convencionales y comprende tres partes. Una, el encuadre común a ambos participantes, que enmarca básicamente los componentes del contrato, horarios, honorarios, etc. Dos, el encuadre del paciente, que implica diván, asociación libre, etc., con la finalidad de destacarlo como emisor. Tres, el encuadre del analista como receptor, con la actitud analítica como base de la atención flotante, la neutralidad y abstinencia, premisas de su función básica, la interpretación, y que posibilita también la asimetría. El paciente como emisor por el mecanismo de la identificación proyectiva va ubicando en el analista su mundo interno, que corresponde a la transferencia, y que resuenan en el analista, dando origen a la contratransferencia, que comprende también su propio aporte. El analista utiliza las dos versiones, la del paciente y la suya, para comprender e interpretar, que básicamente consiste en devolverle al paciente en lenguaje verbal lo que éste le ha comunicado transferencialmente. La actitud analítica procura mantener una receptividad empática, así que además de la comunicación verbal que se da, es esencial la interrelación afectiva inconsciente, que comprende no solo la transferencia contra transferencia, sino los demás mensajes preverbales que tácitamente el analista comunica con las palabras que usa cuando interpreta: el tono de voz, la forma, el ritmo, la aceptación o rechazo inconscientes, sus movimientos, silencios, etc. Mensajes todos que suelen ser recibidos por el paciente en el mismo nivel en el que se envían, y pueden adquirir tanta importancia en ciertos pacientes y en ciertos momentos que la interpretación verbal puede pasar a ser contraproducente. No quiere decir de ninguna manera que el analista deje de interpretar. La interpretación en psicoanálisis no puede ser reemplazada por nada. Lo que quiere decir, como dicen los metodólogos, es que la interpretación pasa a ser una condición necesaria, pero no suficiente, ya que como el nivel preverbal es el que se está dando, en el que se está dando la comunicación, es la efectiva, los mensajes verbales pueden perder contacto porque ese nivel de comunicación se minimiza. Por lo tanto, es menester
que el analista esté atento a las respuestas conscientes e inconscientes que el paciente produce. No solo lo verbal valida o invalida la interpretación. Lo que procura la situación analítica es revivir la vida infantil del paciente, no solo con recuerdos que la memoria trae, sino con otra forma de recordar que se basa en el mecanismo de repetición. Gracias a ese mecanismo se puede decir que el pasado nunca se acaba, siempre está ahí, oculto en el presente. En otras palabras, el presente viene a ser una recreación del pasado. Es lo que ha llevado al poeta a decir: vivo en una era anterior a la era en que vivo. Vivo en una era anterior a la era en que vivo. Esa actualización de la vida infantil se explica también por el mecanismo de la regresión, que puede ser su equivalente. Esa es la técnica, la práctica. Ahora, la teoría es más difícil todavía de recibir. Los modelos teóricos. Dada la interrelación que se da en la situación analítica, los estudios de la contratransferencia han enseñado que es indispensable que el analista no desconozca el modelo básico con el que trabaja, ya que su desempeño como testigo y causa en la sesión suele ser uno de los factores determinantes de la profundidad o superficialidad del proceso analítico.